¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos mediodías a estas horas de la mediodía, a esta hora del mediodía, que no son casi días ni tardes, pero digamos que vamos empezando la tarde, así que vamos a decir buenas tardes a todos los que nos siguen en este su portal de Política P. Este segmento de política electoral llega casi ha ido creciendo en la cantidad de seguidores y de personas y por supuesto ya estamos en la etapa final, con lo cual vamos a hemos entrevistado a varios candidatos presidenciales, es probable que a esta semana tengamos a dos candidatos presidenciales más, pero vamos a entrevistar a las cabezas de lista ahora que están pues en los primeros lugares. Uno de ellos, por supuesto, es don Jorge Nieto, que está ya con nosotros, a quien le doy la bienvenida. Él es el candidato con el número uno por el Partido de Victoria Nacional, el Partido de las Campanitas de George Forsyth. ¿Cómo está, Coco? Bien, Henry, muchas gracias por la invitación. Al inicio de la conversación planteábamos en la previa una preocupación real. Estamos hablando de elecciones, pero efectivamente hay un problema mayor. Es verdad que el Perú tiene elecciones pronto, pero hay un problema mayor. El principal problema es lo que estamos batallando las familias, de todas las personas que están pasando por un problema de COVID. El problema de COVID no es un problema mínimo, no es tampoco un problema que se soluciona con palabras. En este momento un problema que se está sintiendo en los hogares, en las casas de la gente. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Coco? Porque me gustó que antes de la conversación me dijiste, el problema no es las elecciones. Casi, casi como diciendo, a mí no me importa ganar, me importa ahorita lo que está pasando con la gente. Y por eso es que quiero empezar por aquí. Es que, Henry, es bien difícil salir como si fuera una situación normal a pedirle a la gente su voto cuando miles de compatriotas nuestros están luchando entre la vida y la muerte. Yo aquí donde vivo he visto desplegarse los contagios en las últimas 2 o 3 semanas de un modo formidable. Tengo amigos muy cercanos, gente que trabaja cerca de mí, gente que son personas a las que conozco, a las que le tengo aprecio, que hoy día están en sus casas tratando de luchar por su vida, buscando oxígeno, comprando máquinas generadoras de oxígeno para poder sobrevivir. En ese contexto, no podemos fingir como si nada pasara y estamos en una elección pidiéndole el voto a la gente como si fuera todo normal. No es normal. Nos ha tocado vivir unas elecciones en un contexto muy dramático y creo que el tema de la vida o la muerte de miles de nuestros compatriotas sigue siendo el principal. Y creo que hay que aprovechar cada espacio para llamar la atención sobre eso. Estamos en plena segunda ola, el pico es muy alto, la cantidad de muertes por día está por encima de los 200, la cantidad de contagios está más alta que en la primera ola, y eso, Henry, que no ha llegado la tercera ola. Es, Siento que no hay por parte de nuestras autoridades una conciencia de la urgencia y del dramatismo de la hora. Hay es varios aspectos en la atención que no están siendo atendidos debidamente. Y creo que hay que llamar la atención sobre eso y solicitarle al gobierno que acompañe a nuestra gente que está luchando por su vida. A eso quería llegar. ¿Crees que hay capacidad de reacción en el gobierno de Sagasti? Porque te lo digo dos cosas. A mí me sorprendió que la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Bermúdez, salga a decir con una tranquilidad que la verdad, como tú dices, una frialdad que deja mucho sorprendido. Es decir, que hacia el fin de semestre llegarán las vacunas. O sea, estamos hablando en julio. Y después decir, escuchar a Oscar Ugarte decir que sí, que le están dejando al siguiente gobierno 80 millones de vacunas cuando no han traído ni siquiera 1 millón al Perú. ¿Tú crees que hay realmente capacidad de reacción en este gobierno? Yo no siento liderazgo del gobierno, ningún liderazgo. Lo digo con mucha tristeza, porque tenía expectativas de que ocuparan su lugar en esta batalla, pero no siento el liderazgo político, no siento al presidente constantemente llamando a la población, liderando la situación. Están miles de peruanos luchando por su vida, necesitan a sus autoridades con ellos. Ha habido morosidad para resolver el tema del oxígeno. Más o menos se ha tratado de encauzar en las últimas semanas, pero ha habido morosidad de este gobierno y del anterior. Ah, Y no, lo es mismo ocurre en el impulso al primer nivel de atención de salud. Y lo mismo ocurre, y esa es la constante entre todos los gobiernos que hemos tenido frente a la pandemia, con el hecho de que ni se aplican pruebas moleculares, ni se ha dado el impulso para instalar, junto con las universidades o eventualmente con organismos privados, los suficientes laboratorios para analizar en todo el país esas pruebas moleculares que nos permitan hacer algo que no hemos hecho durante toda la pandemia, gente. Seguir al virus, ubicarlo,
y aislarlos. Eso que los especialistas llaman la trazabilidad. Lo hicieron de distinta manera los países que han tenido éxito en el control de la pandemia. Corea lo hizo atendiendo a una alta sofisticación tecnológica. Vietnam lo hizo atendiendo a una muy disciplinada organización social. Aquí doblamos las manos desde el primer día. Se dijo que era muy difícil y que no se podía. Me retumban en los oídos las declaraciones de la ministra, entonces no ministra, diciendo que esa no era posible y que había que pasar la página. Bueno, eso nos tiene como estamos, con la cantidad de muertos que tenemos, con la cantidad de contagios en pleno desarrollo, sin las condiciones sanitarias necesarias para atender a nuestra población y prácticamente resignados a que las vacunas van a llegar algo así como que cuando sea su voluntad. Y eso, y eso, porque aparentemente voluntad hay, pero capacidad es lo que parece que no hay. Ayer, anoche, George Forsyth, en la entrevista que dio a Panorama con Roxana Cueva, habló de algo que sonó bien, ¿no? El tema de un plan de acción de salud y de postas médicas. ¿Tú nos puedes explicar un poco mejor a qué orienta el plan de salud de Victoria Nacional? Ya es un consenso lo que yo dije hace bastante tiempo, tan lejos como abril del 2020. Se necesita impulsar el primer nivel de atención de salud. ¿Por qué se requiere eso? Porque es posible actuar sobre el virus en el primer momento del contagio y la instancia de la salud que está más cerca de la población es ese primer nivel de atención, las postas médicas, los centros médicos. Necesitamos fortalecer ese trabajo. ¿Qué significa eso, Henry? Un trabajo de inteligencia y de comandos sanitarios, detectar dónde está el virus, trabajar para aislarlo, ver cuáles son los contactos de la persona contagiada, seguirlo y seguir aislando a las personas que han sido contagiadas por ese contagiante original. Eso no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo, si no, no vamos a poder dominar la pandemia. Y por supuesto, las medidas que son las que en este momento son eficaces son todas aquellas que tienen que ver con el distanciamiento social. Mira al sur, nuestro vecino del sur, que está en proceso electoral, no de presidencia y congreso, de regiones y de alcaldías, ha tenido que suspender las elecciones, pese a que está desarrollando una campaña de vacunación al parecer más intensa que la nuestra, pese a que tiene un número menor en su situación, en una capacidad mayor en su sistema de salud, y sin embargo está en pleno despliegue el contagio y la mortalidad. Por tanto, estamos ante una situación muy dramática y necesitamos hacer todo lo necesario para poder contener la pandemia. Coco, además, en el caso de Verónica Mendoza, ella habla de una política, digamos, es crítica con el gobierno, había dicho que está manejándose muy mal en el manejo del COVID, pero una de las personas que opera o que es parte del equipo de campaña o que apoya a Juntos por el Perú es el exministro Zamora. ¿Quiénes son? ¿Tú crees, para empezar, que la responsabilidad de cómo estamos también llega hasta el exministro Zamora? Y segundo, ¿quiénes son las personas que eventualmente liderarían este esfuerzo de Victoria Nacional por ponerse, digamos, por decirlo así, enfrente de la batalla a nivel sanitario? Todos, todos los que han manejado la pandemia tienen responsabilidad en que tengamos más de 100,000 muertos y la enorme cantidad de infectados que tenemos y los resultados económicos que han habido derivados de la forma en la que se enfrentó en su momento la cuarentena. ¿Cuál es la falla de la cuarentena? No es que la cuarentena en sí misma fuera mala, es una forma de hacer más lento el desplazamiento del virus, pero la cuarentena es una de las tenazas de la llave. La otra tenaza era el seguimiento y aislamiento del virus. Esa otra tenaza no se hizo. ¿Qué logramos entonces? En la práctica, alentamos el virus durante un tiempo, pero desprestigiamos la medida de la cuarentena porque no hicimos la otra parte de la tarea. Hoy día, para la población es muy difícil escuchar los llamados a una nueva cuarentena, por más que sean localizadas y por más que sean inteligentes, porque la medida fue desprestigiada por la inacción en la otra parte del proceso por el gobierno anterior. De modo que responsabilidad en los resultados, siempre quienes están al mando tienen la responsabilidad, siempre. Tenemos que acostumbrarnos a hacer balance político de las decisiones que se tomaron. Se han encontrado explicaciones estructurales, Henry, para nuestros resultados con la pandemia. Se ha dicho, nuestro sistema de salud era tan malo que no podíamos sino esperar estos resultados. 30 años de inacción nos llevan a tal cosa. Parte de verdad hay, pero el Vietnam tiene un sistema de salud tan precario como el nuestro y sus resultados son largamente diferentes.
vayamos muy Tanto lejos. así, No vayamos muy lejos, Coco. Haití, sus indicadores son muchísimo mejores que en el Perú. bueno, lo que quiero decir es que el argumento estructural no es un buen argumento, es una forma de evadir el balance político de la gestión y de las decisiones, que siempre son las que llevan la responsabilidad en una situación de este tipo. Y lo mismo pasa con el otro argumento estructural, la informalidad. Pero se usaba la informalidad hace un año, en octubre, de cuando empezaron las protestas en el sur, diciendo, aquí nunca nos va a pasar eso porque tenemos la informalidad. La informalidad es un cajón desastre. Se usa para bien o se usa para mal, según convenga. Pero en el fondo, ambos argumentos han sido una manera de evitar la evaluación política. En eso ha habido habilidad de parte del gobierno. Se salió del blanco. Ellos tenían la responsabilidad y los resultados hablan por sí mismos. Como dice el viejo proverbio, obras son amores y no buenas razones. Ayer tuvimos un desfile de candidatos ahí dando entrevistas, pero ahorita que acabas de hablar justamente del problema estructural del país, Verónica Mendoza, para algunos haciendo un poco de populismo político, decía que el problema del virus, de la situación que vivimos, no es solamente por el manejo de Vizcarra y Sagasti, sino principalmente por 30 años de abandono estructural de las camas. ¿Consideras que ese discurso de echarle la culpa al sistema y a la estructura ¿es realmente la causa de lo que estamos o es una forma más bien de evadir la responsabilidad real de los actores que hoy en día han tenido a cargo la pandemia? Alguna razón hay, ¿no es cierto? Nosotros empezamos con 275 camas de unidades de cuidados intensivos. Ecuador, que tiene mucho menos población que nosotros, empezó con 1.000 camas de cuidados intensivos. Por tanto, alguna razón hay. Pero se usa el argumento para evadir la responsabilidad política. Quienes estuvieron al mando tienen que responder por sus decisiones. Por ejemplo, nunca se hizo el seguimiento del virus y por tanto la posibilidad de su aislamiento. Se descubrieron los mercados en el día 45, cuando la pandemia empezó. ¿Dónde? En un mercado, en Wuhan. Pero aquí lo descubrimos en el día 45 como posibilidad de centro de contagio. Adicionalmente a eso, se suspendió el funcionamiento del primer nivel de atención de salud y se trazó una estrategia básicamente defensiva. Incrementemos las capacidades en nuestros centros hospitalarios principales para que cuando la ola de contagiados llegue tengamos la capacidad de atenderlos. Cuando en realidad, donde ha habido éxito, no ha habido una política defensiva, ha habido una política ofensiva. Vamos tras el virus, vamos a hacer el seguimiento, vamos a aislar a los contagiados, vamos a tratar de evitar que esto se siga propagando. Como le digo, unos lo han hecho con alta sofisticación tecnológica, otros atendiendo a una muy fuerte disciplina social, pero lo han hecho. Aquí ha habido en ese punto una clarísima negligencia en ese gobierno y en este gobierno. Ciertamente, ciertamente. Eh, Hace unos días entrevisté a Jorge Chávez, candidato a la vicepresidencia de tu partido, y él dijo que Lescano es un candidato de ultra izquierda, ¿no? Y haciendo un análisis un poco del panorama electoral, pareciera que, y pregunto, ¿ya? Porque estoy haciendo un poco análisis de las encuestas, por lo menos con las cuales yo le doy cierta credibilidad, no toda, porque nos han demostrado en los últimos años que los números reales a veces los conocemos una semana antes de las elecciones, pero analizando las encuestas que tenemos ahorita, las variopintas, pareciera que la ciudadanía no ha rechazado finalmente el tema de la polarización y digamos, por eso es que solamente todos llegan en un 5, 8, 10%, porque es más o menos la polarización que los ha llevado. ¿Tú crees que ha sido un error quizás del partido de Victoria Nacional y de George de no a tiempo o con mayor antelación ponerse al medio? Porque a ustedes, por lo menos, estamos hablando del imaginario colectivo, los han colocado mucho junto a Verónica. O sea, siempre han dicho el pelotón de la izquierda, el pelotón progresista, junto con Verónica Mendoza, con Julio Guzmán, con Lescano y George Forsyth. ¿Crees que demasiado tarde están tratando de ponerse al centro o son realmente cercanos a la izquierda? Pregunto. Bueno, Porque te si tú, además como representante del progresismo. si tú sigues mis declaraciones desde hace ya 2 o 3 años, yo estuve saliendo mucho a las regiones y hablando mucho con la gente. Yo tengo muchos defectos, pero tengo una virtud. Sé escuchar y sé escuchar muy bien. Le tomo mucha importancia a escuchar lo que la gente dice, lo que la gente no dice, su silencio es lo mismo que su manera explosiva de conversar.
Y lo que me decían esas conversaciones, lo vengo diciendo hace 2 o 3 años, es que teníamos dos avenidas muy cimentadas en la cabeza de la gente y muchas veces coincidentes. Una avenida que interpretaba la crisis, la situación actual, en clave ético-moral, desde una perspectiva de conservadurismo religioso. Y hay distinto tipo de organizaciones que dan muestra de ese discurso y de su éxito potencial. Eso estaba allí muy fuerte. Y el otro, la otra avenida grande, era una avenida que se daba en una clave de interpretación étnico-cultural. Nosotros los cholos, nosotros los indios frente a los pitucos, sanicidinos, miraflorinos. Había un elemento de identidad a la cual, por ejemplo, apelaba con claridad el etnocacerismo. Se producía una identificación de ese tipo, pero eso estaba en la cabeza de la gente. Por tanto, esas dos avenidas ahí están y han sido ocupadas por distintos tipos de actores, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y decía yo entonces, y lo vuelvo a repetir, que lo que había que hacer era construir un centro político, no un centro ideológico como algunos han entendido, es decir, un espacio aséptico, neutro, que no se pelea con nadie, que tiene distancia de todos. No, un centro político que se ensucie en la lucha política, que trate de cohesionar las mejores capacidades del país para enfrentar la crisis y sobre todo que cancele una polarización inútil de los últimos 5 años. Hemos tenido 4 presidentes, 4 crisis constitucionales, un Congreso disuelto, distinto tipo de autoridades, tanto judiciales como de todo tipo, que han sido mandadas a su casa por esta crisis. Inestabilidad permanente. ¿Y quién ha ganado? A veces unos, a veces otros. ¿Quién ha perdido? Los peruanos, las peruanas, el Perú. Siempre. Porque con 5 años de inestabilidad no hemos podido cohesionar al país para poder enfrentar cosas tan dramáticas como las de la pandemia. Creo que esa tarea sigue siendo la tarea. Construir ese centro político que cancele la polarización, que deje atrás estos 5 años perdidos de polarización inútil. Y cuando digo inútil, lo digo a propósito, porque hay confrontaciones que tienen que ser dadas. Pero cuando las confrontaciones son poco productivas, o son inútiles, o son tontas, no tiene ningún sentido. Tenemos que dejar eso atrás y tenemos que pasar a una fase de cohesión del país para enfrentar las urgentes tareas que tiene por delante. Yo te soy súper honesto. Yo te escucho y escuchaba ayer a George y escucho a varios representantes del partido, Jorge Chávez entre ellos. Y sí, ciertamente creo que en esencia, y yo comparto esto, creen que la polarización es el daño principal que tiene nuestra sociedad fracturada. Y con una sociedad fracturada nada vamos a poder hacer nunca, porque si mantenemos la sociedad fracturada y polarizada, nunca vamos a poder trabajar para buscar consensos. Pero es verdad que también hay personas al interior de la campaña de Victoria Nacional que han representado, o por lo menos que tienen en el imaginario colectivo este estereotipo, esta suerte de, es rojo, progre, y me refiero básicamente a la candidata a la vicepresidenta, a Patricia. ¿Crees, porque ella apoyó mucho a Martín Vizcarra y era una férrea defensora del anterior régimen, ¿crees que por allí también valdría la pena admitir que, no sé si admitir, es una palabra quizás muy fea, pero por lo menos analizar que quizás también en ese caso, en el caso de ella, valdría la pena que también ponga una posición más clara o tan clara como la estás haciendo tú o el mismo George? Bueno, yo creo que ambos en el proceso de campaña han sido muy claros en estos puntos. Cada quien llega, digamos, finalmente a la elección con su propia trayectoria y con su propia historia. Desde decir las cosas que uno ha dicho no es posible, menos en este mundo tan interconectado y tan comunicado, donde todo queda registrado. Pero en el proceso de la campaña yo creo que han sido muy claros en señalar la necesidad de fortalecer ese centro político. Quizás no siempre nuestras señales sean coincidentes con ese propósito, incluso a veces de modo involuntario, pero otra vez, y aquí te respondo la pregunta, pero me dirijo a quienes nos están escuchando. El país necesita construir un centro político que una al país y cancele una fase de polarización inútil. No podemos repetir 5 años más de confrontación. Nosotros estamos en el centro. No somos perfectos, no somos perfectos. Tenemos defectos, pero les tengo una mala noticia. Somos los únicos que estamos en el centro que tenemos posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Y les tengo una buena noticia. Somos los únicos que estamos en el centro, tenemos un buen plan de gobierno, tenemos un equipo y tenemos un liderazgo que no está contaminado por la corrupción. Por tanto, como los políticos, también los ciudadanos toman decisiones en contextos determinados. A mí me hubiera gustado tomar decisiones en contextos ideales, pero es que la realidad no es así. Siempre tomamos decisiones en contextos determinados. Para ir claro,
¿Qué los diferencia de Verónica Mendoza y de Lescano? Bueno, para mí eso es muy claro. En el caso de ambos candidatos, acaba de aparecer un artículo interesante. Sus propuestas son más o menos entre el 12 y el 15% del PBI. Es Exacto. decir, inflación segura. Todo el dinero del Estado. Inflación segura. Digámoslo con claridad, inflación segura. ¿Qué nos diferencia? Eso, que tienen una tentación muy fuerte, muy intensa por el estatismo, una especie de idolatría al Estado. Yo soy de los que piensan que el Estado tiene que ser fortalecido y que el espíritu público tiene que prevalecer en el Estado, lejos de la captura corporativa que se ha hecho del Estado mediante la corrupción. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que todas las soluciones son soluciones en donde el Estado es el único actor. Sin Ahí es embargo, una diferencia muy clara. yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, y me alegro escuchar eso de una persona como tú. Pero anoche George Forsyth habló de que para combatir la situación que tenemos en el país iba a crear dos ministerios adicionales. Uno de ellos era el Ministerio de Infraestructura y no recuerdo otro. Esto es ensanchar el Estado. Tú, digamos, ¿en base a qué crearían dos nuevos ministerios? No necesariamente ensanchar el Estado. También puede ser unir en una institución distinta capacidades que hoy día tiene el Estado, los presupuestos y el personal. En el caso del Ministerio de Infraestructura, el propósito es muy claro. ¿Cuál es la miel de la corrupción en el Perú? Los 40.000 millones de soles que tenemos año con año para invertir. Esa es la miel de la corrupción. ¿Qué necesitamos? Que lo que hace hoy día educación o transporte o vivienda o salud, que tienen aspectos de construcción, de licitaciones, se concentre todo en un solo ministerio. Y que ese ministerio tenga una alta exigencia y regulación para que quienes organicen tanto los concursos como todas las licitaciones y las distintas asignaciones de contratos tengan un muy riguroso criterio técnico. Se puede hacer, otros países lo han hecho. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? No lo podemos hacer porque tenemos un Estado capturado por la corrupción. Y una forma de comenzar a revertir esa situación es dándole un espacio a este tipo de iniciativas como el Ministerio de Infraestructura, que nos permita concentrar en un solo ente capaz, competente, técnico y honrado la decisión sobre esos 40.000 millones de soles que son la miel de la corrupción. Así es. Tengo dos últimas preguntas. La primera, digamos, es muy rápida. ¿Quiénes estarían a cargo de liderar la emergencia sanitaria a nivel del Ministerio de Salud? ¿Ya tienen un equipo conformado? Hay equipos en el plan de gobierno, pero quiénes son los que van a ocupar cargos en su momento es algo que en todo caso tendrá que resolver el candidato presidencial en su momento presidente, si como espero ganamos las elecciones, y tendrá que anunciar en su momento. Es una cosa que yo no me atrevería a hacer. Ok, voy a un poco tu especialidad. Tú has sido ministro de Defensa y en los últimos días hemos visto ataques en el Brain del narcoterrorismo, del cual casi nadie está prestando atención. ¿Por qué consideras que está pasando esto? ¿Estamos descuidando también nuestra lucha contra el narcoterrorismo? Primero, yo quiero condenar muy radicalmente ese tipo de acción. Es muy lamentable que sigan muriendo peruanos por acción de una banda que en realidad ya es un service del narcotráfico. Porque si tú ves el mapa de acciones que desarrollan, es un mapa de acciones que siguen perfectamente la ruta del narcotráfico. Por tanto, ya ni siquiera hay una justificación de tipo político o ideológico como lo intentaron en su momento, sino que es claramente una banda organizada al servicio del narcotráfico, que debe ser radicalmente condenada. Nuestras Fuerzas Armadas hacen el mayor esfuerzo por combatir esa situación, en un contexto muy complicado, muy peligroso, pero están haciendo ese esfuerzo y claro, toda acción aprovecha algún momento de soledad en los pueblos para poder hacer este tipo de acciones. Pero nuestra Fuerza Armada está permanentemente vigilante de la situación. Lamentablemente a veces pasan hechos como este que hay que condenar radicalmente. Okay. La del estribo. Hay mucha gente que escucha a ti, escucha a varios representantes de Victoria Nacional y puede sentir como que cercanía a la idea, sobre todo a la búsqueda de ese centro político, pero sienten que George Forsyth es muy joven, que nos puede defraudar como Alan García. ¿Qué mensaje le das a las personas como yo que todavía estamos en esa... Oye, quizás es muy joven, no terminó de ser alcalde de La Victoria, encima se fue, no tiene mucho background, porque este es un país presidencialista. ¿Qué nos dirías? Porque ahora me sumo en la lista de peruanos que quisieran escuchar algo distinto.
¿Cuántos años tienes, Henry? Yo no creas, tengo muchos más de los que parecen. Eres un comeaños, eres un comeaños. Sí, 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 sí. Mejor no lo digo. Bueno, pero te digo algo, mira, te digo algo. A los 26 años, Pancho Villa ya era Pancho Villa. A los 27, Emiliano Zapata era Emiliano Zapata. A los 34, Felipe Herrera fundó el Banco Interamericano de Desarrollo. Puedo seguir haciendo la lista. La juventud no es un pecado. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo no lo creo. Yo creo que el diablo sabe más por diablo. Yo te iba a decir que quién es el diablo, porque casi yo digo, quizás tú digas, yo soy el diablo. A mí me encantaría, a mí me encantaría. Debe ser muy divertido, debe ser muy divertido. Pero creo que el diablo lo tenemos hoy día encarnado, como se anunció alguna vez en la Biblia, en alguien que dice creer en Dios muy intensamente, pero que en el fondo usa esto para encandilar mentes sin realmente tener convicciones de caridad, de solidaridad. Pero en fin, ese es otro tema. Lo que te quiero decir es, una oferta, lo que tenemos es un candidato joven, valiente, con la capacidad de tomar decisiones y de conjuntar un equipo. Tenemos un programa de gobierno que ha sido elogiado por tirios y troyanos y tenemos al mismo tiempo un equipo de gobierno que va a hacerse cargo de su realización. Y por supuesto, todo esto que te he dicho no es suficiente, porque quien llega al gobierno va a tener que convocar todas las voluntades y capacidades para poder realizar una obra de gobierno consistente en una situación muy dramática. Yo lo he dicho ya varias veces. Dada la situación electoral, dada la composición, dado los resultados que nos arrojan las elecciones, quien quiera que llegue al gobierno, yo espero que sea el candidato de Victoria Nacional, pero quien quiera que llegue, va a tener que construir en el Congreso una coalición parlamentaria de gobierno, no una coalición que en el Congreso apoya al gobierno, una coalición parlamentaria que junto con el Ejecutivo gobierne. Es la única forma de darle estabilidad al país y posibilidad de realizar consistentemente durante 5 años políticas en favor del progreso de todos. Ojalá, 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 y lo digo con convicción nacional. Creo que tú vas a llegar al Congreso. Yo no sé si Forsyth pasa segunda vuelta o no, pero tú sí vas a llegar al Congreso. No lo sabemos, Henry, no lo sabemos. No lo sabemos sino hasta que la gente deposite su voto. Yo soy de los que piensa que ni hay que cantar victorias que no se tienen, ni hay que anticipar vísperas. Esperemos que la gente vote. Yo estoy haciendo el esfuerzo por